Buenos días. Me uno al saludo que expresó ampliamente el reverendo diácono Miguel Sepúlveda. Gracias por estar con su familiar y amigo. Y a ti, Roland, bienvenido a tu tierra, a Guayanilla. Muy bien merecido tenías ese viaje de regreso. Como bien dice la doctora Garza, pues hubiéramos preferido que hubiera sido de otra manera, pero lamentablemente ya había un destino preestablecido para él, pero estás con nosotros. Quiero reconocer la labor de toda la coordinación funeraria que ha hecho la familia Galarza y Marisol para trasladar a Roland de este mortal y ya en la fase de ceniza, sobre este proceso de cremación, la coordinación de la funeraria, ha sido esta querida familia del amigo Roland, quienes han hecho todo este trabajo que nos permite estar aquí reunidos con él. Así que agradecido también esa parte. Roland, antes de leer rapidito, de escribir, y lo voy a leer nuevamente, ya yo le he compartido por allí, he dado unas copias privilegiadas. Lo que pasa es que le echo unos arreglos, como uno es medio maniático por la prosa de uno, yo no soy un técnico de la español, pero lo arreglé un poquito, unos párrafos, unas palabras, le di más sentido a unas oraciones para darle más entendimiento a lo que he querido expresar. Fueron casi, me parece que 30 años de comunicación telefónica. Nunca lo vi. Personalmente no creía en las redes sociales más allá de los correos electrónicos que enviaba. Sí le puedo decir que no lo pude seguir. Yo creo que en ese periodo de amistad no me tiene que haber enviado como 40.000 o 50.000 correos electrónicos. No estoy exagerando. El otro día vi que ya me quedan 19.000 y estimo que por lo menos hay 17.000 que son de correo de él, era bien difícil. Y yo a veces pensaba, él leerá esto, pero cuando me atreví a leer muchos de los envíos, los reenvíos que hacía, notaba que él hacía los énfasis electrónicos, me confirmaba que se lo veía de lectura, porque tiene una gran capacidad de lector, y en las conversaciones pues me lo evidenciaba. Vamos a ver si puedo algún día terminar los 18.000, más que la mitad que me pude leer a través de vida. Pues nada, voy a compartir con ustedes el trabajo aquí que escribí, que se explica por sí solo, titulado Profesor Roland Blasini, líder académico, científico, político, ambientalista guayanillense y amigo de las causas justas. 1957-2023. Este es un artículo que confieso jamás hubiera deseado escribir. A diferencia de la mayoría de las ocasiones, la persona a la que se lo dedico accedió en vida a que lo redactara. Pudo leerlo y aprobarlo antes de su partida física. A mediados de julio del 2019, recibí un correo electrónico con carácter urgente de mi amigo el profesor Roland Blasini pidiéndome una información inmediata. Se la suministré sin expresar nada. Sospeché algo negativo en el ambiente. No hice preguntas. Seguí las comunicaciones telefónicas de la manera normal que lo llevábamos haciendo en los pasados 30 años. Ya en una nueva llamada el 28 de julio de ese año, ante su desconecte por unas repetidas recaídas, mi amigo Roland, con un talante valiente y sin titubear, me dijo que había recibido un ultimátum de vida. Ante el corto tiempo existencial por agotar, debía poner sus cosas en orden. La condición que lo postró en un hospital durante la despedida de año del 2017
por unos largos meses. Desafortunadamente, en ese verano comprometía sus órganos vitales. Me pidió total discreción y así lo cumplí. En el día 2 de la mala nueva le propuse este artículo y en medio de la tristeza se interrumpió la llamada. En las que serían nuestras últimas conversaciones, su voz y estilo se mantuvieron con su altivez habitual, así como su brillantez. Tuvo nervios de acero para despejar cualquier asomo emocional y sacarme de mi sorpresa de lo que venía. Y me dijo: vamos a las verdades, la realidad es la realidad. Algo así me dijo y volvió a concluir la llamada. Esta noticia reactivó una película y recuerdos de un guayanillense al que conocí para los años del 1983 o en 1984. Vienen a mi mente aquellos días de junio en los que los seniors de mi clase fuimos parte del ciclo veraniego de empleo para que obtuviéramos una primera experiencia laboral, además de ganar algún dinero. En medio de esas tareas, un día nos llevaron al primer salón del ala izquierda de la Escuela Elemental Rafael de la Pena de nuestro pueblo para escuchar una conferencia. El recurso era el profesor Brasili, con una potente voz que se multiplicaba con el eco del espacio escolar. Nunca antes me había enfrentado a una experiencia así. Tengo que admitir, y así se lo comenté muchas veces, que todo el tiempo estuve asustado por lo alto y sostenido de su voz y me intimidaba si hubiera dirigido a mí o me hubiera hecho una pregunta. Me contó luego que su cátedra de Ciencias Políticas en la Católica, su voz tenía igual efecto y que en ocasiones los profesores del lado se quejaban por la solidez de impartir clases con esos decibeles elevados para compartir conocimientos universitarios. Con el tiempo comprendí que estaba frente a un virtuoso con grandes habilidades de interlocutor, profesor, conferenciante, consciente de las estrategias del lenguaje corporal, la neurolingüística y un ego natural que transmitía inteligencia, convicción y una seguridad de primera. La calidad humana del profesor Roland fue de primera. Conocí su perfil de persona muy ética y de proceder brutales, recibiendo lecciones de valores de vida en cada interacción telefónica. Hubo días que comprendí que existía un mundo con otro balance. Me apartaba momentáneamente de la selva circundante y la intelectualización se imponía. Nuestra primera etapa de amistad fue breve y efímera. Yo era un joven que apenas entraba en las nuevas realidades universitarias y de empezar a salir de Guayanilla en una peregrinación pionera y pionera católica. No obstante, nunca olvido en una que otra ocasión ver a Roland caminando con su mamá o solo desde su residencia en la urbanización San Augusto para ir al pueblo y luego regresar en las mismas condiciones. Muchas veces con una libra de pan y bolsas de compra en ambas manos. Esta estampa siempre me llamó la atención. Parece que a pocas personas les importaba darle pan. Posteriormente, en infinidad de conversaciones, fui entendiendo que el profesor Roland Brasili, a pesar de sus excelentes credenciales y el dominio del inglés, estaba pasando por un proceso de marginación sistemática. Sobre su persona se ciñó una campaña de bloqueo que le impidió hacer aportaciones desde la industria farmacéutica en agencias del gobierno local como el Departamento de Estado y entidades federales en el Distrito de Puerto Rico. Una etapa de arrinconamiento laboral que se prolongó por 3 años y que solitariamente vivió con su mamá. Tuvo un tío, el querido maestro Frankie Blasini, que en paz descanse, que sí le dio la mano. En todo ese duro proceso perdió a su padre y sí pudo despedirse de él. Esas manos ocultas y no menos ocultas lograron sacarle de Guayanilla y el país. El profesor Roland Brasili me llegó a decirme que un agente de la CIA, José Rodríguez, que todos los agentes de la CIA, ese que se llama José Rodríguez por si acaso,
lo amenazó de muerte para que abandonara a su hijo. Fue un poco más dramático y ya no está. A él le pusieron un arma larga sobre un escritorio con esa amenaza. No solamente fue el mal, se reunió con se lo esperaban. La emigración se produce en el 1988, cerrando un proceso agotador de multiplicidad de solicitudes de empleo, entrevistas, incluso dispuesto a aceptar lo mínimo. Ni eso se le permitió conseguir. Las fuerzas del mal lograron su meta. En el apartado estado de Wyoming se abrieron las puertas. Solo bastó una entrevista telefónica para ser reclutado con gastos de viaje y traslado, incluido, cuyo reto aceptó y permaneció allí por 8 años. Moviéndose luego al estado de Colorado, tengo que destacar que corrió para un puesto electivo en Wyoming, siendo el primer puertorriqueño en lograr ese registro en esa junta electoral. El profesor Roland Blasini no nació en Puerto Rico. Sus padres se encargaron de traerlo a la patria de ambos a temprana edad desde Nueva York. Vivió los primeros años en el tercer piso del edificio Antón Matei de la Muñoz Rivera guayanillense, superando poco a poco las dificultades de un niño con limitaciones con el idioma español. Desde ese nivel residencial fue testigo y escuchó infinidad de conversaciones, peleas e incidencias de cuanto lío de las élites políticas pueblerinas en el poder, de los independentistas locales y de los jeques del comercio de la calle principal que se desahogaban en las afueras del desaparecido restaurante Pinis. Observó muchas de sus maquinaciones, confrontaciones y otras intimidades que solo las indiscreciones alcohólicas hacen posible. La mayoría de estos actores han muerto y sus ejecutorias son intrahistorias de un niño que no dejó de ser curioso e investigativo hasta el final de sus días. Ese fue el primer contacto de niño Roland con Guayanilla, un pueblo pequeño con una inmensidad de mundos y complejidades. El profesor Roland Blasini fue el tercer honor de la clase graduanda de la Francisco Rodríguez López de 1975 en Guayanilla. Recibió la medalla de ciudadanía, la cual indudablemente honró en todo momento. Tal vez esta ha sido una de las clases graduandas más competitivas de este costero, de este pueblo costero, enfatizado. El nivel de profesionales compartidos para el país y el extranjero, el profesor Roland Blasini lo comentaba con alto grado de reconocimiento. Siempre mencionó con orgullo y admiración a los primeros 2 honores de su clase. Él pudo haber ingresado al colegio de Mayagüez, pero hasta allá le persiguieron. En una de esas tramoyas le denegaron admisión. Luego se enteró en detalle del sabotaje y los saboteadores. Brevemente en esta institución tuvo su primera experiencia intensa en la docencia como profesor de ciencias políticas. Su versatilidad le hubiera permitido ser médico por sus sobresalientes cualificaciones. Una desagradable experiencia en una autopsia que presenció lo desalientó. Eso yo me enteré a lo último, al final fue conmigo, no le gustó entonces. Y optó por querer ser abogado. Logró admisión en una escuela de Derecho en Puerto Rico y una en Estados Unidos. Nuevamente le pusieron una piedra en el camino. El propio oficial de préstamos del banco, de forma injusta y con una justificación abusiva, le denegó la financiación prestataria. En el caminar esto no lo detuvo y siguió su lucha. Estamos hablando de un estudiante de excelencia que completó su formación académica con 2 internados en el Congreso de Estados Unidos, primero con el fenecido comisionado residente, licenciado Jaime Benítez, del 76 al 77, y otro con el también fenecido licenciado Baltasar Corrada del Río, 79 años. Fue el propio licenciado Jaime Benítez el que se percató que el profesor Blasini era el candidato idóneo para formar parte de su equipo de trabajo mientras éste participaba en unos talleres en el Congreso. Contrario a las tareas habituales asignadas a un interno, recibió encomiendas para monitorear la legislación que se movía constantemente.